Hola, hoy vamos a hacer esta sección o corte en perspectiva con la ayuda de SketchUp, V-Ray y Photoshop. Vamos a utilizar un auditorio de un trabajo que hice para la universidad. Es muy sencillo, todo fue en la etapa de planos arquitectónicos, pero el volumen es interesante, entonces vamos a utilizarlo. Lo primero que hay que hacer es buscar la parte donde queremos hacer la sección. Tiene que ser una sección interesante, donde podamos ver cambios de niveles y de preferencia escaleras o baños, que son los más comunes. En las últimas versiones de SketchUp ya nos permite poner el corte como un color sólido y eso nos facilita la vista. Y en general ya es mucho más fácil organizar y maniobrar las secciones en nuestro modelo. En el menú View tenemos la opción de Field of View, que nos permite aumentar o disminuir la profundidad, y esto en el corte perspectivo nos sirve mucho si queremos resaltar o no algún elemento. Y ya que la tengamos en una posición que nos beneficia, vamos a configurar el sol para que no entre en los lugares donde no debería entrar si no existiera el corte. Desde el V-Ray 3.6 y posteriores, el que estamos utilizando aquí es V-Ray Next, ya se puede renderizar con secciones, y de hecho nos da la opción de hasta ponerle un material a la sección para que no quede solamente el vacío, pero el material lo toma de los materiales que tiene el modelo. Entonces si queremos por ejemplo un negro, lo aplicamos en el modelo si ya lo tenemos mejor, y al renderizar la sección ya está de ese material, aunque a veces pasa que nos renderiza de ese material espacios que no van en el corte. Entonces lo que hicimos aquí es quitarle el material y renderizarlo así para arreglarlo en la postproducción en Photoshop. Y ahora, como no tenemos incidencia solar por dentro, lo que hice fue colocar luces rectangulares en el plafón y en los demás techos para que se vieran los volúmenes y las sombras que generarían. Aquí depende mucho el estilo del corte que quieren hacer. En este es como un corte conceptual, no tiene materiales, no tiene luminarias ni nada, entonces solo necesitamos luz para que se vean los elementos que hay dentro. Pero si el corte que están haciendo ya es más específico, sí pueden agregar luces más específicas. Aquí no me estaba dando la iluminación que le había puesto, pero era porque las luces estaban dentro de un volumen. Con que estén 1 milímetro dentro ya no iluminan como deberían. Entonces si les está pasando algo así, chequen la posición de sus luces y a lo mejor puede ser eso. Y ya solo fueron renders y renders de prueba para ver cómo se comportaba la iluminación y cuál era la que beneficiaba. Cambié un poquito la perspectiva del corte porque no me gustó y proseguí a cambiar el sol. Como ven, el sol estaba un poco amarillento por la hora que le había puesto, que era el amanecer. Entonces, para que se mimetizara con la otra luz, lo que hice fue cambiarle el modo de color de filtro a override, y lo que hace es que te respeta el color que le des, y yo le di blanco, entonces ya quedaron más o menos en el mismo tono. Y ya para el render final agregué las capas que nos van a ayudar para la postproducción en Photoshop. El Material ID en esta ocasión no nos sirve porque no tenemos materiales, pero hay otros que nos dan las sombras, hasta la temperatura, y hasta nos pueden ayudar para la representación. Entonces nunca está de más agregarlos, porque en Photoshop es cuando se define más o menos el estilo que va a tener nuestra imagen. Claro que eso depende de la naturaleza de cada proyecto y el enfoque que se le quiera dar. Y listo, ya quedó nuestro render para mandarlo a Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la sección para rellenarlas con el bote de pintura de color negro, y así sea más fácil seleccionarlo si queremos hacer un cambio después. Agregué un fondo, la línea de tierra, y estuve probando diferentes colores para simular el cielo con pinceles, y así, pero terminé optando por un pincel de nube.
Difuminé todo el exterior con un pincel con baja opacidad para que resaltara más el edificio, pero se siguiera viendo el fondo. Agregué escala humana con un pincel igual. Y probé cómo se vería con las sombras que nos dio V-Ray, que terminaron no gustándome, pero siempre es bueno tenerlas ahí por si llegan a funcionar y utilizarlas. Ahora con líneas punteadas marqué los niveles solamente con los textos. Son pocos textos que hacen a la imagen verse mejor y pues nos dan los datos. Esta es una imagen que no usaríamos en un plano arquitectónico, por eso no tenemos tantas especificaciones, pero sí utilizaríamos en una lámina para darnos una idea de cómo es el espacio, cómo se comporta. Entonces no necesita muchas especificaciones técnicas. Detalles como un cristal que estaba en la parte de atrás, darle un poco más de luminosidad, arreglar estos detalles de la escalera que desde el modelo de SketchUp tenían unas líneas ahí visibles, que aquí en Photoshop fácilmente las podemos arreglar y ponerle un poco de sombra. Seleccioné toda la sección y la moví a otra capa para de ahí configurar el color o el borde que le voy a poner. Dando clic derecho a la capa en Blending Options hasta arriba nos da un menú para modificar toda la capa completa. Este es muy útil porque no tenemos que estar poniendo la línea con una pluma durante todo el perímetro, sino solamente aquí modificamos el color y el borde. En Stroke le podemos dar un borde a nuestro color y le damos un grosor, así como decirle en qué dirección lo tome, si en el centro del perímetro, en el exterior o en el interior. Y en Color Overlay le podemos decir qué color queremos que sea nuestra selección, y también podemos ponerle una degradación. Ya después que hice no podía decidirme si dejarlo así como está en blanco con la línea o dejarlo en negro como estamos acostumbrados a colocar los cortes, pero de eso se trata esto, de hacer pruebas y ver qué es lo que funciona mejor y dejarlo. Al fondo le puse una textura para que no se viera tan liso. Sí están las nubes, pero se perdieron ya un poco con el pincel.
y seleccioné todo el corte para que no lo afectara el pincel y solamente se ve del fondo. Ahora, lo padre de esta herramienta que usamos para darle contorno a la selección es que funciona por sí sola. Si nos quedaron algunos relieves como estos que están aquí, los podemos quitar fácilmente borrando el exceso y se sigue viendo el perímetro. No tenemos que volver a marcar una línea como si lo hubiéramos hecho con pluma o con una figura. Y así quedó nuestro corte en perspectiva. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.